Hola, hoy vamos a ascender un escalón más en el uso de las decisiones. Las herramientas que tenemos hasta ahora en nuestra caja son ingresar, para ingresar datos, asignar, que es el signo igual, mostrar, el sí, si no, y además sabemos operar con expresiones aritméticas y lógicas. Si alguno de estos temas no te resulta familiar, te invito a ver los videos anteriores. En el anterior en particular, vimos la expresión sí, si no, que sí está asociado a una expresión lógica que tiene un resultado verdadero o falso y en función a su resultado se ejecutan acciones diferentes. También vimos el uso de las sangrías, que sirve para identificar el grupo de tareas elementales que se va a ejecutar cuando una condición es verdadera o cuando una condición es falsa. También habíamos visto un ejemplo cotidiano en el que se puede aplicar esto y decíamos, si llueve vamos al cine, si no vamos al parque. También habíamos visto que la cláusula si no es opcional, porque en algunas expresiones lógicas no necesitamos un si no, quedaría solamente un sí, evaluar la expresión y si es verdadera hacer una acción, como por ejemplo en el caso de si te alcanza el dinero, tráeme un chocolate. No hay un si no en este caso. Bien, esto fue un repaso breve de lo que vimos en el video anterior. Ahora vamos a ver un ejemplo similar, nada más que ahora vamos a comparar dos números A y B mostrando el mayor, pero si son iguales vamos a decir son iguales, vamos a mandar un mensaje expreso diciendo son iguales. En el ejemplo anterior decíamos que los números A y B eran distintos para evitar aquella discusión filosófica de que si dos números iguales son, si existe un mayor entre dos números iguales. Entonces vamos a resolver el problema como siempre siguiendo los pasos, pero ahora un poquito más rápido porque tenemos más entrenamiento. Comprender el problema es el paso 1, está comprendido, tenemos dos números A y B y debemos mostrar el mayor. Si fueran iguales, debemos decir son iguales. Identificar los datos o insumos son los dos números A y B, como en el caso anterior, y en los resultados esperados tenemos una pequeña diferencia porque ahora agregamos el mensaje son iguales en el caso de que así lo sean. Después nos toca esta tarea creativa que siempre digo que es muy particular, muy personal y muy artística si se quiere, de encontrar un modelo conceptual de la solución que no tiene ninguna representación formal, sino que cada uno la hace como quiere, al estilo de mapas mentales o de dibujitos, de texto, lo que quieran usar acá es válido, siempre y cuando ustedes lo entiendan y se entienda más o menos que el problema está resuelto, ¿no? Lo que se me ocurrió hacer a mí es una especie de arbolito de decisión, en donde acá está claro que si A es mayor que B, entonces muestro A, y si no, pregunto ahora si A es igual a B, que si eso ocurre, digo son iguales, pero si no, quiere decir que viene por el camino de que A no es mayor que B, ni A es igual a B, entonces indefectiblemente B es el mayor. Por lo tanto, el problema está resuelto para mí de esa manera. Y ahora vamos a construir el algoritmo. El modelo es el que habíamos visto en la diapositiva anterior y el algoritmo quedaría de esta manera. Ingresamos A, ingresamos B, después traten de seguir el texto del algoritmo con los ovalitos del modelo. Si A es mayor que B, muestro A, ¿sí? Y si no, si A es igual a B, muestro son iguales.
y si no, muestro B. Y le agregué como una frutillita al postre al algoritmo un mostrar fin, como para decir acá terminó. Nada más, no es necesario en absoluto, pero me sirve para mostrar esto que quiero que vean a continuación, que son los niveles de sangría. El algoritmo se escribe en un nivel siempre, lo más derechito posible. Sé que cuando uno escribe en una hoja por ahí sale medio chueco, pero acá me puedo dar el gusto de escribir derecho, entonces lo uso. Hay un nivel que podemos llamar el nivel 0 de sangría, en donde se escribe el algoritmo normalmente. Después podemos identificar acá un nivel 1, en donde cuando aparece una condición tenemos que escribir un poquito más adentro, dejar una sangría. Y ese nivel tiene que ser más o menos siempre el mismo. No se tiene que confundir con otros niveles. Acá, como tenemos un sí, tenemos un nivel más de sangría. Pero además tenemos otro sí dentro del sí. Ustedes ven que hay una cadena de si A mayor que B, si no, si A igual a B. Entonces ahí tenemos otro nivel de sangría más, que sería como un nivel 2. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo usar las sangrías para que quede de manifiesto qué es lo que hay que hacer cuando una condición se cumple o no. Bien, ¿ustedes me creen que este algoritmo funciona realmente? ¿Y es una cuestión de fe o es una cuestión de probarlo? Acá tenemos el algoritmo y vamos a ver ahora un nuevo elemento que podemos utilizar en todos los que nosotros creemos, que vamos a llamar prueba de escritorio. Vamos a probar este algoritmo con dos números, 3 y 5, por ejemplo. Ustedes pueden repetir la prueba con cualquier otra combinación de números para ver cómo les sale. Para armar una prueba de escritorio, lo único que hay que hacer es una tabla en donde pongo todas las variables que aparecen en el algoritmo. En este caso uso solamente las variables A y B. Si hubiera más, tendría que poner más. El orden que lo suelo poner en la tabla de la prueba de escritorio es por orden de aparición. Y después una columna más que dice salida, que va a ser lo que el algoritmo muestra. Cada vez que diga mostrar algo, yo eso lo escribo en la columna de salida. Ahora vamos a ejecutar el algoritmo paso a paso para ver cómo funciona la prueba de escritorio. La primera tarea es ingresar A. Entonces A toma el valor 3, que es el primero de los datos. Recuerden que los datos son 3 y 5. Después, ingresar B hace que B, la variable B, tome el valor 5. Luego toca preguntar si A es mayor que B, o sea, si 3 es mayor que 5, y la respuesta es no, eso no se cumple, 3 no es mayor que 5. Por lo tanto, la ejecución del algoritmo pasa al si no, salteándose el mostrará. ¿Por qué? Porque mostraría A si esa condición fuera verdadera, pero como es falsa, pasa al si no. Una vez que estamos ahí, se vuelve a preguntar si A es igual a B, o sea, si 3 es igual a 5, y esto vuelve a fallar. Entonces, ¿qué hará el algoritmo? Se va al próximo si no. Y en ese caso, como no hay ninguna pregunta ni nada para hacer, lo único que tiene que hacer es lo que dice dentro del ámbito del si no, que es mostrar B. Entonces, muestra B y en la salida aparece el número 5, que es el mayor entre los dos datos que teníamos. Y al final, el algoritmo vuelve al nivel 0 de sangría y muestra la palabra fin. De este modo, probamos a través de la prueba de escritorio el algoritmo. Y como les dije antes, los invito a
que hagan sus pruebas con otros números, a ver, tratando de recorrer todos los caminos posibles que tiene para ver si realmente funciona en todos los casos. Bien, en resumen, lo que hicimos fue ver un ejemplo de decisiones anidadas, o sea, una decisión dentro de otra. Muchas veces van a aparecer estructuras o van a aparecer tareas elementales que están anidadas unas dentro de otras. Y en este caso vimos una bastante simple, pero más adelante, cuando veamos algoritmos más complejos, vamos a ver estructuras anidadas bastante más grandes. También reforzamos el uso de las sangrías, que comenzamos a ver en el video anterior, pero en este caso reforzamos un poquito más el concepto y cómo se usan. Y además agregamos la prueba de escritorio, que es un elemento clave para probar que los algoritmos funcionan. Bien, en el video próximo seguramente vamos a encontrarnos con algún elemento nuevo que ya necesitaremos para resolver otro tipo de problemas que hasta ahora no podremos resolver. Hasta la próxima.